Buenas tardes con todos. Primero que nada, pues agradecerles por la puntualidad para esta conferencia que vamos a llevar a cabo el día de hoy o la tarde de hoy, ¿no? Como lo es el manejo del cambio y a la inteligencia emocional que se realiza en el marco de la iniciativa por los jóvenes de Nestlé, propuesta liderada por Nestlé Ecuador y de la que Fundación Ecuador forma parte. Es importante indicar, pues, ¿no?, que hay que tener presente cómo podemos hacer frente a los cambios o a situaciones que nos puedan desafiar. Y esto puede ser tanto en ámbito laboral como en ámbito personal también. Para lo cual es muy necesario saber cómo podemos utilizar de una manera adecuada o acertada lo que se denomina estabilidad blanda como inteligencia emocional. Y justamente para abordar este tema de una manera un poco más específica, nos acompaña el día de hoy Paulina López, quien es gerente de recursos humanos para Nestlé Ecuador. Paulina, antes de poder darle el control de la sesión, simplemente recordarles a todos los asistentes que mantengamos pues los micrófonos en silencio para poder tener pues una mejor señal y asimismo, como siempre, indicarles también que estaremos colocando un enlace para aquellas personas que deseen el certificado de participación digital puedan dejarnos sus datos. Así que una vez más, bienvenidos todos a nombre de Nestlé Ecuador y Fundación Ecuador. Gracias. Muchas gracias. Hola a todos. ¿Me logran escuchar? Así es. Perfecto. Bueno, buenas tardes con todos. Disculpen por favor la demora. Se me complicó un par de cositas en la agenda, pero ya logré conectarme. Les voy a compartir mi pantalla solamente para estar todos en línea de cómo vamos a manejar este espacio. Si les parece, pueden interrumpirme las veces que ustedes consideren para ir tratando en conjunto los temas que vamos exponiendo, dudas, preguntas, comentarios. Vamos a compartir con ustedes notas que son importantes. ¿Por qué nace esta iniciativa? Y estos son datos que a uno le empiezan a abrir el interés sobre por qué Nestlé está haciendo esto. Como ustedes pueden ver acá, 71 millones de jóvenes están desempleados a pesar de tener una educación formal. Antes se pensaba que el título de bachiller era primero, luego el título universitario, ahora es posgrado, MBA, te aseguraba una plaza laboral. Pues como ustedes pueden ver, los datos de estudio no necesariamente indican eso. 40 millones de jóvenes ingresan al campo laboral. Imagínense, 40 millones de personas, de jóvenes cada vez entran a las filas laborales y no necesariamente 40 millones de profesionales se jubilan o salen. Esto quiere decir que las plazas laborales cada vez se vuelven más cortas, más chicas. Algo que también nos parece interesante, 500 millones de jóvenes trabajan en condiciones inapropiadas y con sueldos que no permiten cubrir sus necesidades. Es decir, como nosotros veníamos acá en el Ecuador, no llegan a tener un salario mínimo vital, y eso es importante que todos sepamos. 60% de los jóvenes que están en colegios actualmente ocuparán en 10 años posiciones que hoy no existen. ¿Qué nos está hablando? Y en realidad después de la pandemia pasó muchísimo que muchas profesiones se desarrollaron en torno al mundo digital o a la necesidad digital. Y esto despertó muchísimas profesiones. Yo les voy a invitar a que ustedes puedan googlear, a que puedan buscar. Hay muchas profesiones que aquí en el Ecuador ya se sugiere que no se saque más profesionales en profesiones que ya están o muy desgastadas y hay una altísima oferta, o profesiones que ya no van a tener futuro. ¿Cuál es el contexto si hacemos un zoom a lo que es Latinoamérica? Un zoom, ¿qué es lo que te dice? El desempleo, ¿en cuánto está? 26 millones, de los cuales 15.5 son juveniles.
hay un desempleo altísimo. Empleo informal. ¿Qué quiere decir el empleo informal? Que yo trabaje en algo para lo que no estudié o no esté capacitado. 55.7 de jóvenes tienen empleo informal. Desempleo juvenil, y aquí también es interesante porque se puede abrir por género, y vemos que hay un desempleo más alto en mujeres que en hombres, y 1 de cada 5 jóvenes simplemente no tiene empleo. No tiene empleo. En Latinoamérica todavía somos un sector del continente que todavía nosotros necesitamos trabajar mucho, no solamente en la educación de nuestra gente, sino en la generación de empleo y poder tener y caminar a la velocidad que el mundo laboral va cambiando. Yo creo que ese es el más reto importante que tenemos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera compartir algo? ¿No? Ok. ¿Qué es lo que nos vamos a ver ahora? Perdón. ¿Qué es el cambio? Ustedes pueden ver ahí una laminita. A mí siempre me gusta utilizar principalmente la de la oruga que se transforma en mariposa. ¿Quién me quiere contar qué le dice esta lámina? ¿Alguien que quiera hablar? ¿Quién está por ahí? Como una evolución, la evolución de la mariposa. Gracias, Ruth, por compartir. Es una evolución, ¿sí? ¿Qué más? ¿Quién más quiere compartir? Transformación. Una transformación, ¿ok? ¿Puede evitar la Es oruga como llegar a ser mariposa? una evolución de de la mariposa que primero se transforma en gusano, después pasa a ser oruga y ahí poco después se transforma en mariposa. Ujú, ujú. Es una evolución natural. Yo les pregunto, ¿la oruga puede decidir y decir, no, 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 a mí me gusta ser oruga, yo me quedo como oruga, no me interesa ser mariposa? ¿Eso naturalmente puede pasar? No, No. necesita el cambio. Necesita y el cambio le viene. Ella no se da cuenta cuando ya empieza a evolucionar y se convierte en una mariposa, no puede decidir lo mismo en forma distinta, pero lo mismo nos pasa dentro de los contextos laborales y dentro del contexto inclusive personal. A raíz de esto, hasta hace 2 años, se manejaba mucho la teoría del VUCA, ¿ya? Esto es una teoría que te decía que las organizaciones y los colaboradores manejaban 4 pilares dentro de una teoría de cambio. Y te hablaba de ser volátil, la falta de certeza, la ambigüedad, la complejidad, y te hablaba mucho del VUCA en términos de cuáles son los pilares de cambio que tú tienes que conocer para poder manejar. Sin embargo, la pandemia de una forma interesante hizo que también las teorías de cambio tengan una evolución y tengan una evolución pensando en que el ser humano, después de la pandemia, desde el punto de vista laboral, necesariamente se vio enfrentado a retos que no conocía, que no estaba listo inclusive, y que necesariamente tiene que ser la oruga, tiene que cambiar para llegar a ser mariposa, no es una opción quedarse en el pasado. Y hoy las teorías mucho nos hablan de un contexto estratégico de cambio que se llama el BANI. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, y esta gráfica la pueden encontrar en cualquier lado, te dice, oye, después de la Guerra Fría nació el BANI, el VUCA, que es lo que acabamos de hablar. Un mundo complejo, antiguo, y se trabajó años con el VUCA, y el VUCA era, me atrevo a decir, la teoría organizacional más sólida de manejo de cambio. Sin embargo, después del COVID, nace el BANI, donde te dice, oye, el mundo está caótico, ya no se tiene diferenciadas muchas cosas. Ya no es un VUCA los pilares que tú tienes que identificar, sino tienes que identificar otro tipo de skills para poder salir adelante en un mundo caótico. ¿Quién ha escuchado del BANI?
¿Alguien ha escuchado que es Bani? ¿Alguien está escribiendo acá? Déjenme ver. Gracias, aquí está alguien escribiendo. Ok. Vamos a investigar juntos y vamos a conocer juntos qué es lo que nos ofrece esta teoría del Bani. El Bani te habla de estas 4 etapas o de estos 4 pilares que tú tienes que ser consciente en el mundo de hoy, que ellos lo llaman como un mundo caótico. Y te dice, hoy por hoy, el mundo y el mundo laboral es frágil, ¿ya? ¿Qué dice el mundo laboral hoy en su fragilidad? Que construye sistemas resilientes. Hemos escuchado, y de seguro ustedes habrán escuchado en los últimos años, de la resiliencia. La resiliencia siempre ha existido. Yo creo que ahora es un término mucho más utilizado y hasta comercial, la resiliencia, pero todos los que estamos aquí somos resilientes. Y lo que te dice es, oye, tienes que construir sistemas resilientes, que se caigan y se levanten, que se caigan y se levanten. Y sobre todo que tengan una rápida adaptación, una recuperación a situaciones adversas, a situaciones que no conocen. Y lo más importante, ¿cómo sales de esas situaciones robusto? Es lo que te dice hoy por hoy después del COVID. Entonces, tienes una fragilidad, porque todo lo que tienes, ustedes habrán escuchado, si es que hay algún papá, los niños de cristal, las organizaciones de cristal, eso existe. El ser de cristal hoy por hoy en este mundo te hace frágil. Entonces, si tienes una organización de cristal, si estás teniendo hijos de cristal, estás generando sociedades en ciertos sectores de cristal, tienes que necesariamente desarrollar sistemas resilientes para poder manejar las situaciones adversas de forma rápida y salir bien parado de estas situaciones. ¿Qué es lo que te dice también este Bani? Que a mí me parece es la que a mí siempre me ha llamado más la atención. Ansiedad. Uno cuando escucha la palabra ansiedad lo asocia a estados de ánimo, lo asocia mucho a nerviosismo, lo asocia a momentos, pero no lo ves ansiedad dentro de un mundo laboral, pues existe. Y ahora te dice, en las organizaciones no basta, no es suficiente con hacer las cosas bien. No es solamente eso lo correcto. Es importante también tener estrategia, focalizarte, ser disciplinado en lo que ejecutas y tienes que hacer todo lo que hagas, tienes que hacer bien. Tienes que hacer bien. Yo no sé si a ustedes les pasaba o conocían, bueno, creo que a todos nos pasó, cuando de repente nos fuimos a home office y tenías reuniones de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6, y no parabas. Y ya era la reunión a las 5, y era las 5:01, y ya te llamaban tus jefes, tus compañeros de trabajo, y estamos en la reunión. Y tú decías, necesito un break técnico, un break natural, y te generaba esta ansiedad de tengo que hacer bien, tengo que concentrarme en el espacio que estoy, tengo que ser disciplinado para lo que estoy. Entonces hoy las organizaciones te dicen, tú tienes que hacer las cosas bien, pero además lo que hagas debes estar focalizado, tienes que ser disciplinado. Eso te genera necesariamente lo llaman ellos este stage de ansiedad. ¿Ok? No sé si tengan algún comentario de este punto. No. Ok. ¿Cuál es el otro punto y qué te dice? Contar con una visión sistemática ayuda a leer escenarios para adaptarnos a estas situaciones. ¿Qué es lo que te dice acá? El mundo ya no es lineal. Es decir, tienes que adaptarte a las situaciones, a los escenarios que tú tienes hoy por hoy y entender que ya no es recto, ya no pasan las cosas que estoy viviendo ahorita, pasan ahorita, no, pasan y pasan a calado y hay que adaptarnos a las situaciones constantemente. Es como
Ustedes han visto las gradas eléctricas. Estas gradas eléctricas muchas veces hay estos caminadores eléctricos. Es eso. Va cambiando, va. Si tú te quedaste atrás, pues la cinta sigue avanzando. La cinta del caminador sigue avanzando. Entonces hay que tener esta adaptación. La palabra clave es adaptación para entender que estos escenarios pasan, no se detienen, y uno tiene que montarse en esa cinta y caminar a la velocidad que te están proponiendo. ¿Ok? Y algo que es súper importante en las relaciones, no solo laborales, sino en las relaciones, cada vez, y después de COVID esto se evidencia mucho, exige, y ustedes tomen en cuenta que aquí es súper enfática el Bani en su teoría, te dice, exige transparencia, desarrollo de la intuición y trabajo colaborativo, porque finalmente lo que nos dimos cuenta es que solos en el mundo laboral no íbamos a lograr los resultados o los íbamos a lograr con un sobreesfuerzo innecesario. Y que el trabajo colaborativo, trabajo en equipo, se volvía cada vez eje fundamental de los negocios y las organizaciones. Ustedes vieron en la parte de ansiedad, ¿qué te dice? Tienes que tener foco y disciplina, hacer las cosas correctas. Entonces, yo tengo que hacer esto correcto, impecable, porque si yo no hago esto correcto y impecable, afecto al que viene. Es una cadena, es una línea de producción. Y algo que a mí me ha llamado mucho la atención, y de seguro ustedes lo habrán vivido, es esa intuición, que yo creo que antes no lo hacíamos mucho caso. Es esa intuición que te dice, hoy no voy a salir, esa intuición que te dice, esta información no me convence, esa intuición que te dice, adelantemos este plan, retrasemos este plan, este sexto sentido que muchas veces decían las abuelitas. Por eso este capítulo lo llama, como ustedes pueden ver, lo comprensible, ¿no? Porque es un poco necesito del otro y tengo que hacer caso a mi sexto sentido. Y esto se desarrolla mucho a través de pandemia. Esta teoría que estamos viendo nosotros ahora es nuevita y viene a raíz de la pandemia, que básicamente son comportamientos, muchos de ellos totalmente intrínsecos y muy pegados a la parte emocional del ser humano. Quisiera escucharles. ¿Quién tiene algo que comentar? ¿Quién está por ahí? A ver, vamos a ir al azar. Mercedes, ¿qué opinas? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Mercedes Vergara, ¿estás por ahí? Ok. Tenemos a Luigi Ponce. ¿Qué opinas, Luigi, de lo que acabamos de compartir? Bueno, primeramente buenas tardes con todos y en sí me parece una teoría interesante. Yo no había escuchado acerca del Bani, pero me parece muy interesante estos temas, principalmente el hecho de la ansiedad y el hecho del no lineal, porque o sea, nos brindan como que métodos y herramientas para poder desenvolvernos mejor, ya sea en el ámbito laboral y personal. Totalmente de acuerdo. ¿Qué me dices, Dayana Rodríguez? ¿Lo ves aplicable desde el punto de vista personal? Buenas tardes con todos. Yo sí lo veo aplicable. Considero que hay que manejar todas estas situaciones en la fragilidad, la ansiedad, lo que no es lineal y lo incomprensible para que así podamos hacer un carácter y podamos, como quien dice, enfrentar a lo que se vienen los desafíos del mundo. Totalmente de acuerdo. Y así es como deberíamos verlo. Ok, continuemos. En ese sentido, ¿qué es lo que les quiero compartir hoy? Después de la cuarta revolución industrial, en la cuarta revolución industrial, que esto nace hace algunos años atrás, cuando
el mundo laboral empieza a volverse, yo no lo llamo industrial, yo muchas veces lo he llamado digital, porque es la nueva revolución que nosotros tenemos. También cambió el mundo laboral, también cambió cómo los colaboradores y las compañías mantienen esta relación. Ustedes pueden ver ahí algunos steps que son los que más han llamado la atención. ¿Qué es lo que antes se decía? ¿No es cierto? Yo trabajo de 9 a 5. Timbro tarjeta a las 9, timbro tarjeta a las 5. ¿Y hoy qué pasa? Tú trabajas, no tienes horario para trabajar. Puedes trabajar desde las 7 hasta las 2, o puedes trabajar todo el día si quieres. Hoy se trabaja y hay hoy por hoy unos conceptos que se llama por entrega y resultados, no por horarios. Pronto, en cuanto yo te entregue mis resultados y cumpla mis objetivos, trabajo en los momentos que decida trabajar, ¿ok? Obviamente cumpliendo esquemas y parámetros que la compañía nos exija. Otra cosa que con la pandemia se aceleró de una forma impresionante, uno iba a la oficina a trabajar. Es más, yo usaba uniforme y tenías que estar en la oficina, no había otra opción, no, era impensable. Luego en la pandemia nos dimos cuenta que puedes trabajar en la playa, que puedes trabajar en la cafetería de la esquina de tu casa, que puedes trabajar en pijama. Entonces, hoy por hoy, tú puedes trabajar donde tú gustes y se ha comprobado, hay estudios, de hecho, hay muchas compañías que no van a regresar a las oficinas, no solo porque eso les genere un ahorro dentro de sus gastos administrativos, sino porque la gente se vuelve más productiva en casa. ¿Por qué? Porque tú en casa estás cómodo, trabajas en los espacios que quieras, estás atendiendo una parte personal. Te vas al gimnasio, paseas al perro, le cuidas al niño. Entonces generas mayor engagement, mayor compromiso con tu empresa. Que antes ¿qué se hablaba y qué se decía, ¿no es cierto? Tenías que usar la computadora de la oficina, tenías que usar el teléfono de la oficina. Ahora, con el desarrollo digital, tú cuelgas todo en la nube y descargas tus archivos de la oficina desde tu computador personal, desde tu teléfono, desde el computador de tu mamá y estás en España trabajando. Entonces ya no necesitas estar en la oficina, cumplir un horario, ni siquiera utilizar las herramientas de la oficina. Y nosotros tuvimos muchas anécdotas de gente que estuvo de vacaciones, se quedó fuera en la pandemia y lograron conectarse. Y desde cualquier lugar del mundo que se quedaron atrapados, porque ustedes se acordarán que hubo semanas de no poder ni que salgan ni que lleguen personas, hubo gente que trabajó desde computadoras que no eran de nuestra. Era otro tema importante antes y se trabajaba mucho o se tenía mucho foco en la información que te llegaba, en la información que te daba el mercado, las encuestas, en fin. Hoy por hoy, tienes foco en la información que puedas dar. Ya no es el foco en que te cuenten, sino en lo que tú puedas generar. Y eso es importante en términos de capabilities laborales. Cuando ustedes vayan a buscar un trabajo, el que fuese, no se pregunten qué me puede dar la compañía, qué me va a dar además del salario. La pregunta correcta cuando estén empezando su vida laboral es, ¿cómo me puede formar esta compañía? ¿Cómo me puede aportar para mi siguiente paso? ¿Qué es lo que se decía también? Se hablaba de escaleras, ese es el nombre que antes se utilizaba, escaleras de carrera, ¿no es cierto? Entonces eran súper jerárquicos, inclusive, 1, 2, súper marcados. Y hoy por hoy, tú puedes personalizarlo de cierta forma, tú puedes personalizar cómo tú quieres manejar este tema, o sea, de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a tus preferencias, de acuerdo a lo que tú como individuo y profesional busques. Otra cosa que también se trabajaba mucho antes, y les hablo en multinacionales como la nuestra, te daban ya assessments o te daban listados, pre-works que te decían esto es, y te mandaban desde cualquier parte del mundo y te decían, este es el template, estas son las preguntas, esta es la forma de hacer.
Y nosotros medio tratábamos de ecuatorianizar para poder alinearnos. Hoy por hoy las organizaciones, y sucede mucho también en compañías nacionales, que te dicen, oye, ajusta el trabajo a tu necesidad, a la necesidad de tu grupo, a la necesidad del mercado, a la necesidad de tu marca. Y entonces eso ya te permite ser más creativo, te obliga a ser más creativo. ¿Ok? Hasta hace poco se cuidaba muchísimo la información. Se cuidaba muchísimo la información. O sea, para uno poder tener acceso a la información desde, o que te manden información, o sea, era un tema muy complicado. Tenías claves, tenías que pedir accesos. Hoy, la información, mientras más compartida sea, más inputs tienes. Se crean los famosos SharePoints, ¿no es cierto? Donde cuelgas la carpeta en un link de internet que puede verlo un sinnúmero de personas y todos pueden hacer cambios y todos pueden opinar y esto le genera un dinamismo a la información y por lo tanto lo alimenta. Que también era importante antes, y yo diría en las compañías quizás más tradicionalistas, el colaborador era un receptor. Te contaban lo que tenías que hacer, te contaban cómo estaban las cosas. No necesariamente se incentivaba para que el colaborador dé su punto de vista y diga lo que el colaborador piensa, cree. Hoy por hoy las organizaciones incentivan, yo diría que premian y buscan colaboradores que puedan retar el status quo, colaboradores que puedan ser líderes innatos, colaboradores que puedan hacerse escuchar su voz. Y eso también es importante, chicos, para ustedes que están en etapa de formación profesional, siempre con respeto, por supuesto, pero hay que decir lo que uno piensa, siente, cree, porque hoy por hoy las organizaciones eso sí lo valoran. No sé si es que tienen ahí alguna pregunta y aquí algunos chats. Sí, efectivamente el teletrabajo es lo mejor para algunos, porque fíjate tú que se hizo también un estudio que se lo hizo aquí en el Ecuador. Para las mamás, el teletrabajo en determinados sectores fue durísimo, porque resulta ser que la mujer, por temas de género, es la que es mamá, la que es profesional, la que lava, plancha, cocina. Entonces había un sobreestrés e inclusive en la pandemia salieron muchísimas teorías, que yo les puedo decir que no son teorías, son verdad, que decía, antes de la pandemia se premiaba el ser multitask, ¿no es cierto? Entonces yo mujer soy multitask porque mientras lavo los platos pienso en la estrategia, entonces me voy al gimnasio, mientras no. Y se decía, el ser multitask en las mujeres puede traer muchas consecuencias a nivel de la salud mental de la persona. Y eso se comprobó en pandemia. ¿Qué otro comentario tenemos acá? Mercedes, eso sí, ok, perfecto. Sí, totalmente, Mercedes. El trabajo era súper complicado y estresado. Y lo que a mí más me llamaba la atención, cuando tú le hacías la misma pregunta a un hombre y a una mujer, la visión era distinta. La visión era distinta porque ahí, lastimosamente, el género pesaba. Y trabajabas 8 horas o más. Uno no tenía hora, porque chicos, de seguro yo acabo la charla con ustedes y máximo a las 7 de la noche me tengo que ir a mi casa, porque me tengo que ir a mi casa. Pero si estaría en mi casa, no cortas, no paras. Y también se sugería, y esto ustedes pueden googlear, también se sugería que en casa, en la medida de lo posible, quien trabaje en casa no trabaje en su espacio de descanso, no trabaje en su espacio de comida, sino que tenga la necesidad de dejar el computador y pararse para ir a comer, pararse para ir al baño, pararse para socializar, porque de lo contrario los horarios se volvían inalcanzables. Ok. ¿Qué más tenemos hoy por hoy dentro de la realidad en el mundo laboral? Antes todo era por mail. Todo era por mail, ¿no es cierto? Entonces tenías... Era como que el medio digital de comunicación o estos word chats. Hoy por hoy
Yo no sé si a ustedes les pasa, pero absolutamente todo sube a la nube y está ahí, y de la nube absolutamente nadie baja, nadie borra, y queda inclusive el respaldo para la eternidad de tu trabajo. Lo importante antes era mucho foco en el conocimiento que tú tenías. Tú eras muy valorado por el conocimiento que traías, por lo técnico que eras, por lo profundo de tu conocimiento. Hoy las organizaciones valoran mucho la adaptación que tú tienes al aprender. Y esto puede sonar muy cliché, pero tanto en cuanto tú tengas la primera actitud y segundo el interés de aprender, eso es algo que las organizaciones lo valoran. Ya las organizaciones no buscan el técnico profundo en una materia. Buscan la persona que sepa de una materia y que pueda hablarte holísticamente de otras. Eso es importante. Y finalmente, antes se hablaba de organizaciones que enseñaban y aprendían. Era como terminar un degree en una universidad. Hoy por hoy, en las organizaciones, como ahí lo dice, es un enseñar y aprender, enseñar y aprender, enseñar y aprender, enseñar y aprender. El momento que ustedes se empleen, si no están empleados ya o los que estén empleados, una vez que dominen, conozcan su posición, su puesto de trabajo, golpeen la puerta en que más te puedes involucrar. Y después de que conozcan, dominen lo nuevo, golpeen la puerta en que más te puedes involucrar. No necesariamente para que esperen un rédito, un ascenso, un incremento de sueldo, sino para que ustedes puedan enriquecer su perfil profesional. ¿Y cómo enriqueces tu perfil profesional cuando te vuelves más holístico, más amplio? Eso te vuelve más enriquecedor en lo que tú puedes dar a las organizaciones. Ahora, que es súper importante que tengan presente. Si alguno de ustedes, me voy a inventar, es, no sé, administrador, pues tienes que ser el mejor administrador, pero tienes que saber algo de economía, tienes que saber algo de marketing, tienes que saber de logística. Eso te vuelve holístico. Ya no eres un administrador que solamente ve a la administración, sino que puede entender el negocio que hay detrás. Y esto es lo que las organizaciones hoy por hoy capitalizan. ¿Algún comentario? ¿No? Déjenme ver si hay aquí algún chat. Se puede decir que antes el templete era más estricto, totalmente. Totalmente. Antes eran las organizaciones, yo no sé si ustedes se acuerdan de nuestros abuelos, quizás tenías que ir a la oficina internado, tenías que ir a la oficina de peinado. Los ambientes laborales eran ambientes no más corporate, pero eran ambientes mucho más estrictos. Hoy por hoy, cuando ustedes tengan chance, googleen las oficinas de Google, ¿cómo son? Parece un parque de diversiones. Parece un parque de diversiones, en realidad necesitan y las oficinas están pensadas para que la gente se relaje y genere y sea creativa. Hay una investigación muy, muy interesante de Google, que de Google la publicó. Si nosotros necesitamos que nuestra gente sea imaginativa, sueñe, piense, entonces les crea un ambiente para que sueñen, para que piensen y que se vuelvan lo más creativos. Déjame ver acá otra. Sí, son más polifuncionales. Sí, totalmente. Google, en mi criterio, es una de las compañías que antes de pandemia ya vivió una flexibilidad extraordinaria. Por ejemplo, Microsoft. Quien tenga curiosidad se mete. ¿Cómo ahora trabaja Microsoft? Microsoft, sentados desde el Ecuador, se contratan en la India. Microsoft entendió rápidamente, al ser una empresa digital, por supuesto, Microsoft entendió que puede tener mano de obra más barata, más comprometida, porque los latinos somos, en eso sí, nos encanta trabajar más de 8 horas. Y pueden estar sentados en Ecuador, sí, claro. Por supuesto. Entonces, eso obliga a las organizaciones a migrar rápidamente, porque el cambio ya está. ¿Existe una oficina en Quito? Sí, por supuesto que existe. De hecho, hay gente trabajando en esa oficina.
pero ya tienen posiciones regionales. Movistar tiene gente en Quito que atiende a todo el TAM. Nosotros, como Nestlé, tenemos gente en Quito que atiende a toda Europa. Entonces, ya se rompieron los esquemas y eso es súper importante de saber. Ok, avancemos. Este es un gráfico que a mí me gusta, principalmente el del elefante, como ustedes pueden ver, porque lo que te dice es, el cambio está, así como el elefante que se convierte en mariposa, es porque, si ustedes ven el gráfico de aquí al lado, pues nunca dejas de pensar en cómo crear y en cómo cambiar. Todo es posible. Un elefante con orejas de mariposa, en la imaginación del ser humano todo es posible, todo es un aprendizaje continuo. Uno no deja de aprender. Y yo les quiero dar una reflexión que a mí siempre me gusta hacerlo. Desde que uno nace, desde el vientre de nuestra madre, independientemente del tipo de parto, uno nace siendo resiliente. Porque lo primero que tienes que hacer para vivir, ¿qué es? Respirar. No sabías respirar en el vientre. Si no respiras, te mueres. Si la oruga no cambia, se muere. Todos tenemos en el ADN la necesidad de ser resilientes para sobrevivir. Absolutamente todos. Pero unos los tenemos más dormidos que otros. Luego viene que aprender a comer, hay que aprender a hablar, hay que aprender a caminar, hay que aprender a correr, a montar bicicleta, aprender y aprender y aprender. Ya es un aprendizaje continuo. Es un aprendizaje continuo. Cuando nos hacemos más adultos, cuando tomamos una edad adulta, nos volvemos más duros de aprender, porque ya estamos llenos de prejuicios, porque ya estamos llenos de ideas preconcebidas, porque ya estamos perezosos y ya nos las sabemos todas. Mientras más joven uno aprende a educarle a su mente para ver más allá, es más fácil. Cuando ya estás más avanzado profesional, personalmente, va a costar más. Y con esto quiero terminar el liderazgo adaptativo y les quiero hablar para que también se lleven la tarea de buscar lo que es el liderazgo líquido. El liderazgo líquido salió en la pandemia y es una teoría que a mí me gusta muchísimo. ¿Qué es un liderazgo adaptativo? O sea, el liderazgo líquido y adaptativo te dicen, oye, como el agua se adapta, ¿no es cierto? El líquido del agua se tiene que adaptar a donde le pongas, al río, al mar, al vaso, al riachuelo. El agua va tomando la forma que necesita para llenar esos espacios. Lo mismo es el liderazgo. Y no hay que perder de cuenta que un líder debe tener la habilidad de poderse adaptar en las distintas situaciones que sus equipos y la compañía le proponga y le requiera. En ese sentido, el liderazgo adaptativo te habla de tener equipos de trabajo, de formar equipos de trabajo, de ser un soporte para tu equipo de trabajo, de cómo vas a habilitar a tu equipo de trabajo, te habla de cómo vas a habilitarle desde el punto de vista de darle las herramientas para que pueda tener el poder de decisión, que pueda tener la velocidad de ejecución. El líder tiene la obligación de tener una red de comunicación clara, transparente, precisa, oportuna, ser responsable de su equipo de trabajo, de sus resultados, porque él es quien pone la cara. El líder es el responsable de desarrollar, mantener, identificar los skills que sus equipos necesitan para poder dar los resultados que la compañía requiere. El líder es el responsable también de mantener un espíritu de competencia necesario para poder sacar de los equipos lo mejor. Y finalmente, tener equipos conectados, motivados, enganchados. Como ustedes pueden ver, el líder tiene muchísima responsabilidad. En ninguna de estas de acá dice que el líder tiene que salir a vender o el líder tiene que hacer el plan de marketing. El 80% de tiempo de un líder es cuidar de su equipo. Y cuando se habla de cambio, el líder tiene que volcar sus esfuerzos en cuidar, identificar de su equipo en qué momento de cambio están viviendo para saber cómo le necesitan a él como líder. ¿Ok?
resiliencia, que ya lo hablamos. Y quiero cerrar con esta frase que a mí me gusta mucho y que les quiero compartir. Un líder es el que conoce el camino, anda en el camino y muestra a los demás del camino. En épocas de cambio, que lo estamos viviendo y no lo vamos a dejar de vivir, eso hace el líder. Conoce el camino, anda en el camino, en la ambigüedad, anda en la ansiedad, anda en lo impensable y muestra a los demás por el camino, dónde es el camino. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta, duda. Paulina, muchísimas gracias por su Cuéntame. valiosa intervención. Tenemos algunos comentarios en el chat. Nos indica Luis Eduardo, muchísimas gracias por la charla tan interesante y grata de su parte. Damaris, gracias, muy buena explicación y bien detallado todos los temas que se han tratado pues, el día de hoy. Y asimismo, ¿no? También algo que me llama mucho también la atención que usted dijo a lo largo de esta conferencia, y es tan cierto que la pandemia pues aceleró los procesos de transformación digital, por así decirlo, ¿no? Y al mismo tiempo nos desafió, porque tengo entendido que lo que tenía que suceder en lo que tiene que ver con transformación digital, lo que tenía que suceder dentro de 10 años ha sucedido ahora. Y por eso también es justamente el tema que digo que nos ha desafiado, porque nos ha obligado de alguna manera a adaptarnos también a estos cambios. Y asimismo, algo que también usted dijo, que hay que ser resilientes, y eso también, chicos, también tengamos muy en cuenta esto que Paulina nos ha indicado el día de hoy, seamos disciplinados, no perdamos el foco ni la concentración al momento de hacer las cosas, porque eso es lo que nos va a ayudar a seguir en las metas que nos hemos propuesto. Y asimismo también, hoy por hoy estamos llamados a ser polímatas del conocimiento, justamente pues debemos tener conocimiento de diversas cosas que ahora pues no engloba pues todo lo que tiene que ver en el mundo empresarial. Así que si tienen alguna pregunta, por favor, adelante, este es el momento antes ya de dar por finalizada la sesión del día de hoy. Tenemos más comentarios. Nos dice Katy, me imagino que es, muchas gracias por sus conocimientos, muy interesante el tema. Karina también agradece, súper buena la charla sobre lo que nos da a conocer y entender sobre el mundo laboral. También... Qué bueno, chicos. Yo les agradezco un montón. En realidad yo creo que estos espacios es sembrar. Y el que se cosecha depende de cada uno de ustedes. Y no sientan la presión de llegar a ser grandes empresarios ni gerentes de una gran compañía, porque ese no es el fin de la vida. Márquense sus propias metas, lo que a ustedes les dé felicidad, lo que a sus familias les dé felicidad, y van a ser triunfadores, van a ser exitosos. No se exijan ni se comparen. Y eso es algo súper importante, porque el mundo laboral, como dice una canción, para quien le gusta la salsa, la calle es una selva de cemento y uno tiene que salir preparado. Así es. Uno tiene que salir preparado, y la mejor forma de salir preparado es con herramientas de salud mental, de manejo del cambio y de manejo de la emoción. Lo demás viene por añadidura. Así es, totalmente de acuerdo. Y muchísimas gracias una vez más, Paulina, justamente por poder compartir en estos espacios pues todos sus conocimientos, ¿no? Nosotros aprendemos siempre de todo lo que ustedes a lo largo de estas conferencias que hemos calendarizado. Entonces es muy valioso. En todo caso, pues agradecerles también a todos los participantes. Paulina, esperamos volver a tener alguna otra oportunidad de encontrarnos justamente en estas conferencias. Indicarles nada más que hemos dejado el enlace para aquellas personas que deseen el certificado de participación digital, y también invitarlos pues a la siguiente charla del próximo mes, que si no me equivoco es Marketing Digital para Emprendedores. Así que igual estaremos comunicando de manera oportuna por todos los medios digitales que tenemos. Así que de mi parte, muchísimas gracias a todos, Paulina. Gracias a todos. Pasen de igual bien, forma, gracias. un gusto. Gracias. Un gusto también. Hasta luego.